Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar. Como sabéis, hoy tenemos a Fernando Macià. Es un placer y un honor, como siempre, que Fernando esté con nosotros. Y hace unos cuantos años que está colaborando con el máster y siempre es una novedad pues escuchar sus charlas, ¿eh? Es un gran profesional. También un autor de libros sobre marketing digital y SEO, que seguro que habéis podido consultar pues, alguna vez. Son libros muy usados en la profesión. Y nada, hoy tenemos pues, el honor de tenerlo con nosotros. Fernando, pues cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Cristóforo. ¿Se ve todo bien? Correcto. Vale, muy bien. Pues bueno, el tema que traigo hoy es el comportamiento del usuario como un factor de relevancia en SEO. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, yo trabajo en Human Level, soy el director de Human Level, trabajamos para clientes de todo tipo de sectores. Tenemos la oficina principal en Alicante, pero como veis tenemos clientes pues, de toda España. También tengo la suerte de participar como docente pues, en muchas universidades y entre ellos el programa de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Y desde 2006 pues, he publicado un total de 10 libros, siendo Estrategia de Marketing Digital el último. Pero bueno, el tema que nos trata hoy, que nos trae hoy es el factor si el comportamiento del usuario es o va a ser o está siendo un factor de relevancia en SEO. Así que yo partiría de un primer análisis, de una primera reflexión y partiría de cuál es el objetivo de Google. El objetivo de Google al final es el objetivo de todas las plataformas. Mientras que tenemos un ecosistema web que en principio es un ecosistema abierto, participativo, colaborativo, que ya era 2.0 si tenemos que hacer caso a su inventor, a Tim Berners-Lee, desde el principio, lo que hoy en día hacen en las plataformas es tratar de conseguir clientes cautivos, usuarios que no escapen del propio sistema del propio ecosistema que la plataforma está creando. Así que cada una de estas plataformas se ha ido especializando en distintos servicios de Internet y han ido teniendo su protagonismo. Como sabemos, Google es la principal puerta de entrada a la mayoría de sesiones de navegación por Internet y al final lo que todas las plataformas persiguen es nuestra atención. Es decir, todas ellas tratan de conseguir usuarios que se mantengan el mayor tiempo posible pendientes de ellas, porque cuanto más tiempo estén pendientes de ellas y más usen los usuarios esas plataformas, mayor acceso tienen esas plataformas a la información y al rastro del comportamiento que vamos dejando por Internet y al final mayor participación tienen en el gasto que podemos hacer como usuarios online. Así que, evidentemente, tanto Facebook como Google, como Apple, como Microsoft, lo que quieren es que usemos sus herramientas y ser los intermediarios entre clientes y anunciantes, clientes y empresas para lograr monetizar esa presencia online. Cada una de las plataformas lo hace a través de distinto tipo de servicios. Google lo hace facilitando la búsqueda, convirtiéndose en la forma más eficaz de que un usuario llegue desde el punto A hasta el B dentro de Internet. El número de búsquedas que Google atiende cada año se ha ido multiplicando de forma exponencial cada año y su preponderancia dentro de la búsqueda a nivel mundial alcanza el 80, el 85, el 90% si atendemos a distintas regiones del mundo, ¿vale? Baidu tendría una presencia fuerte en sitios como China, pero en todo el mundo occidental es Google quien manda. Si vemos cómo se registran las búsquedas en Google, vemos que es capaz de registrar y responder alrededor de 40.000 búsquedas por segundo cada día. Así que esto es una auténtica barbaridad, la cantidad de datos, la cantidad de comportamientos que es capaz de analizar para realmente atender a todas las intenciones de búsqueda de los usuarios. De forma que Google ha ido evolucionando para cada vez mejor atender esas búsquedas y seguir siendo la herramienta por defecto para atender a los usuarios.
Esto es la prueba de que Google es la herramienta que preferimos, es decir, la cuota de mercado dentro del mercado de búsqueda que tiene Google es bestial, es por encima del 80-85% a nivel mundial. Solamente se baja ese poquito durante los meses de agosto, por ejemplo, en el que la mayoría del hemisferio occidental está de vacaciones y entonces, y solo entonces, es capaz de subir un poquito la participación de Baidu. El resto del tiempo vemos que Google es el buscador por defecto prácticamente a nivel mundial. ¿Cómo logra Google anular todos los buscadores, los primeros buscadores de la década de los 90 y cómo logra existir y ser el buscador por defecto sin ningún otro que le haya hecho sombra desde finales de los años 90? Bueno, pues gracias a su algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Pues simplemente es un procedimiento para resolver un problema. Podríamos hablar de un procedimiento matemático, pero en general es un procedimiento para resolver un problema. Este podría ser nuestro problema, ¿de acuerdo? Una forma muy sencilla de explicar qué es un algoritmo sería, si este es nuestro problema, esto podría ser nuestro algoritmo. Y esto otro podrían ser nuestros factores de relevancia. Es decir, Google es un buscador que utiliza como input distinta información, distintos datos, distintos indicios o señales que utiliza como factores de relevancia. Y esos factores de relevancia, combinados de una forma determinada y pasados por determinados cálculos, que sería esa preparación, finalmente da un resultado. En el caso de una receta, el resultado sería el plato que tenemos. En el caso del algoritmo de Google, el resultado son las páginas de resultados que devuelve a los usuarios. El algoritmo lo que hace es combinar, ponderando distintos pesos a los distintos factores de relevancia. La forma en cómo Google es capaz de ponderar esos pesos de los distintos factores de relevancia hacen que realmente los resultados se adecúen a la intención de búsqueda de los usuarios o se aparten de ellos. De forma que los SEOs, tratando de optimizar nuestros sitios web para responder a los requisitos que establece ese algoritmo, hemos tratado de identificar cuáles son esos ingredientes, cuáles son esos factores de relevancia. Dentro de lo que denominamos el SEO clásico, descubrimos que factores como, por ejemplo, el title de una página, la URL, la forma en que está estructurado un sitio web, el menú, los enlaces, los textos de enlace que unen unos contenidos con otros. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha parado la presentación. A ver un momentito. El título, la URL, el menú, los encabezamientos, el contenido alternativo de texto. No sé por qué se para la presentación. El contenido de texto y los textos de anclaje, todo ello forma de alguna manera lo que hemos llamado factores de relevancia clásicos. Por una parte, sabemos que para que un contenido se posicione debe contener la palabra clave para la que deseamos que aparezca. La palabra clave debe aparecer antes dentro del contenido. Cuando las búsquedas están compuestas por frases de varias palabras, los contenidos que se posicionan normalmente contienen todas las palabras de la búsqueda. Para búsquedas de más palabras, las palabras están cercanas entre sí. La palabra clave y las palabras relacionadas o de su campo semántico se repiten más que el resto de conceptos. Y la palabra clave aparece en áreas prominentes, tales como negritas, títulos, encabezamientos. A eso, en el SEO clásico lo hemos denominado factores on-page, lo que nosotros decimos. Y de alguna manera, a lo largo de los años que Google ha ido funcionando, Google ha dependido de encontrar esa presencia de las palabras clave en los contenidos para lograr posicionar esos contenidos y devolver esos contenidos como un resultado cuando la búsqueda tenía esas palabras clave. Los primeros buscadores de los años 90 también usaron estos factores, pero era muy fácil abusar de ellos para lograr posicionar un contenido que no tenía tanta calidad.
De modo que Google lo que hizo fue acudir a otros indicios secundarios, como por ejemplo los enlaces de sitios que temáticamente coinciden con el contenido, los enlaces que vienen de sitios con cierta autoridad, el estar relacionado con un buen ecosistema de otros sitios web que también gozan de autoridad, que son fuentes de tráfico de calidad, el ser mencionado en redes sociales, el ser también recomendado a través de las redes sociales. Por alguna razón, con esta aplicación no me están funcionando bien las animaciones o las diapositivas que tienen varias fases. Bien, estos son lo que los demás dicen de nosotros, ¿vale? Los factores off-page. De alguna manera tendríamos entonces, por una parte, factores on-page que son primarios. Google analiza exactamente el contenido de nuestra página, es un factor primario, pero acude a un factor secundario, es decir, a referencias, menciones y recomendaciones sociales, que es lo que los demás dicen de nosotros, para contrastar esos factores. De modo que los factores on-page y los factores off-page, al final, son los que Google utiliza combinados para, a través de ese equilibrio, lograr devolver unos resultados adecuados. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que al final los enlaces son una señal indirecta, son una señal secundaria. Es como cuando yo quiero ir a un restaurante y como todavía no he podido entrar al restaurante y probar una receta, me tengo que fiar de la opinión de otras personas para decidir si ese restaurante me va a gustar o no me va a gustar. Obviamente, aunque yo consulte el tenedor o consulte TripAdvisor, igual después voy al restaurante y el contenido, la receta, el plato no me gusta, pero sí es cierto que al final supone un cierto indicador de calidad. Google ha tratado de mejorar también los resultados de búsqueda a partir del contexto y ha empezado a utilizar un poquito el contexto del usuario para afinar la búsqueda, y es aquí donde empieza un poco a participar el comportamiento del usuario. Inicialmente a partir de señales que tienen que ver con lo que hace el usuario, como por ejemplo, si hacemos una búsqueda y llegamos a una página de resultados que no nos gusta, lo normal es que refinaremos esa búsqueda, añadiremos algo más para hacerla más específica y entonces Google se estará en mejor disposición de devolver un resultado más adecuado para aquello que estamos buscando. Si repetimos o Google descubre que más y más usuarios a una primera búsqueda después pasan por un refinamiento para llegar a un resultado final, terminará concluyendo que cuando el usuario hacía la primera búsqueda, en realidad estaba buscando el segundo concepto. Así que terminará asociando, cuando el usuario me estaba haciendo esta primera búsqueda, no estaba buscando en realidad este primer resultado que yo había devuelto, sino en realidad la intención de búsqueda de este usuario que había hecho esta búsqueda era este otro resultado. Así que Google, a través de nuestros refinamientos de búsqueda, va asociando qué contenidos responden mejor a la intención de búsqueda inicial del usuario. Google también, cuando estamos logueados, tiene acceso a muchísima más información que tiene que ver con nuestro comportamiento, porque si entráis en vuestro panel de control de Google, descubriréis que Google rastrea, registra y almacena todas las búsquedas que nosotros hacemos. No solamente almacena la búsqueda, almacena si hemos refinado esa búsqueda y almacena también en qué contenido hicimos clic. Así que a partir de todo ese almacenamiento de datos, Google va aprendiendo. Google también tiene en cuenta como contexto nuestra geolocalización, es decir, dentro del panel de control podéis consultar vuestro historial de ubicaciones y si no lo habéis visto nunca os va a sorprender enormemente porque Google almacena qué es lo que hacemos cada día, a qué hora salimos de casa, cuándo salimos a tomar café, qué itinerario tenemos habitualmente. Aquí estáis viendo un pantallazo de mi historial de ubicaciones de un día cualquiera y veis que Google ha tomado nota de todo mi itinerario porque ese día yo estaba visitando y dando formación en Madrid. Así que queda registrado en cada hora, incluso el hotel donde nos hemos alojado. Todo eso forma parte del contexto y sirve a Google para devolver resultados más localizados. Incluso aunque no estemos logueados en Google, Google almacena en cookies en nuestro navegador datos que también tienen que ver con nuestra actividad de búsqueda.
qué buscamos, dónde hicimos clic, y todo ello influye para que Google pueda devolver resultados personalizados. De forma que vemos que Google ha ido a partir inicialmente de analizar nuestro contenido, factores de relevancia on-page, ver lo que los demás dicen de nosotros, referencias, recomendaciones, factores de relevancia off-page, y a partir del contexto del usuario y la forma como interactuamos, Google ha ido aprendiendo. Y así el algoritmo de Google no es estático, sino que es un algoritmo flexible y que además está en evolución constante. Desde los últimos años, aunque lo ha hecho desde el principio, pero podemos ver que Google ha ido refinando cómo se comporta su algoritmo. Aquí vemos, por ejemplo, la entrada en juego de la actualización de Panda, Google Panda, centrado sobre todo en la detección de contenido débil, contenido duplicado interno o externo, arquitecturas mal construidas para los sitios web, o, por ejemplo, Penguin, orientado sobre todo a detectar enlaces no naturales. En algunos casos, esas actualizaciones de algoritmo se han centrado para neutralizar, como Penguin y Panda, los intentos de los SEOs de abusar del algoritmo de Google, y en otras ocasiones, como Hummingbird, por ejemplo, el colibrí en 2013, o RankBrain en 2015, se han centrado sobre todo en mejorar la comprensión del buscador. Hummingbird es una evolución del algoritmo de Google que lo encamina hacia a convertirse en un buscador realmente semántico, que no dependa tanto de la presencia de una keyword en un texto, sino que realmente sea capaz de entender los conceptos que hay detrás de una determinada keyword e incluso la intención de búsqueda, o RankBrain, en donde realmente Google aplica el aprendizaje automático, el machine learning, a su algoritmo para que siga aprendiendo y siga evolucionando mucho más rápidamente. Una de las últimas evoluciones del algoritmo de Google es, por ejemplo, el Medic Update, que tuvo lugar en agosto y octubre del año pasado y que afectó a muchos sitios web por falta de autoridad. De modo que vemos que el algoritmo ha ido evolucionando, pero además el algoritmo también es flexible y es capaz de detectar las intenciones de búsqueda. Si hago una búsqueda clásica, como análisis del Quijote, Google devuelve un pantallazo clásico, los 10 resultados naturales perfectamente definidos, no hay nada distinto. Si Google detecta que mi búsqueda es informacional, me va a devolver, como en este caso comparativa disco duro externo, me va a devolver un resultado estándar, por ejemplo, análisis, comparativas, opiniones de usuarios. No va a devolver resultados, por ejemplo, relacionados con tiendas online. Si la búsqueda es una búsqueda muy genérica, como Disneyland París, donde mi intención de búsqueda puede ser desde información para visitar el parque, información sobre estadísticas, información sobre cuánto gana, información sobre si está en pérdidas, etcétera. Cuando Google no sabe muy bien lo que estamos buscando, devuelve resultados universales. Te doy un poquito de todo, anuncios, un cuadro de Knowledge Graph, te devuelvo vídeos, te devuelvo imágenes, el sitio web oficial. ¿Por qué? Porque como no sé muy bien cuál es tu intención de búsqueda, hasta que no la entienda no te voy a devolver más cosas. En cambio, en el momento que aparece oferta, precio, etcétera, Google detecta ya una intención de búsqueda transaccional y es capaz de nuevo de adaptar su algoritmo para devolver en primer lugar resultados que tienen que ver con tiendas online e incluso adapta también los resultados de anuncios y devuelve resultados de Google Shopping. Google intenta evolucionar y convertirse en un buscador semántico. El código que usamos en HTML, en el 4 no era en absoluto semántico, en el 5 empieza a ser ya un poquito más semántico, pero Google nos anima a partir de esquema.org en 2011 a que aportemos esa capa semántica. Si aportamos esa capa semántica que podemos aportar con el marcado de datos, entonces Google es capaz de entender muchísimo mejor la información que aportamos. Y en esos casos, la mejor muestra es cuando Google devuelve el Knowledge Graph, es capaz de combinar en esto que vemos en el recuadro en rojo, datos que proceden de múltiples sitios web, y Google es capaz de detectar, por ejemplo, las reseñas, las valoraciones, los horarios de apertura, la dirección, si hay una entrada, las reseñas. Es decir, es capaz de combinar
de una forma inequívoca información procedente de multitud de sitios web, porque el marcado de datos aporta la capa semántica necesaria para que Google pueda extraer esa información y devolverla de una forma útil para el usuario. Google también es capaz de detectar cuando el usuario está tratando de encontrar una definición de un concepto. En este caso, el propio concepto de RankBrain. Google es capaz de detectar el mejor resultado posible y devolverlo como un resultado destacado, que es lo que vemos en el recuadro en rojo, lo que llamamos Featured Snippets, resultado destacado. Google es capaz de tener en cuenta el contexto de geolocalización, no hace falta decir dónde, simplemente ponemos en nuestro móvil o en nuestro ordenador qué tiempo hace, Google nos geolocaliza y si la búsqueda la hemos hecho desde Zaragoza, Google entiende que nos interesa el tiempo, el pronóstico del tiempo que va a hacer en Zaragoza. Si hacemos la misma búsqueda ferias desde nuestro teléfono móvil en Madrid o desde nuestro teléfono móvil en Barcelona, sin necesidad de poner en Madrid o en Barcelona en la búsqueda, el resultado va a ser local y Google va a devolver resultados distintos. Si ponemos una búsqueda como el juicio procés, un tema que está ahora mismo de actualidad, Google es capaz de detectar que nos interesan los datos más recientes posibles y va a aparecer destacado todo lo que son noticias relacionadas con ese tema. En algunos casos, como por ejemplo cómo funcionan las cookies, Google devolvería un resultado destacado y además se puede convertir en un resultado de voz. Si hacemos la búsqueda en el asistente, cómo funciona... Según un resumen de Human Level, una cookie es un pequeño archivo con información que se almacena en el navegador del usuario cuando visita un sitio web y en el que se... De modo que Google es capaz de adaptarse, con algunos resultados inesperados. Si ponemos en Google Imágenes, por ejemplo, la búsqueda idiot, aparece Donald Trump. Bueno, inesperados entre comillas, cada uno estará más de acuerdo o menos, ¿vale? Bien, ¿cómo hemos tratado los SEOs de identificar estos cambios en la distinta ponderación de los factores de relevancia y por qué ahora creemos que cada vez está pesando más el comportamiento del usuario? Bueno, a lo largo del tiempo, distintas empresas de herramientas SEO, distintas agencias o consultoras han hecho estudios y normalmente estos estudios se han hecho a través de búsquedas de correlaciones. Por ejemplo, el estudio bianual de factores de relevancia de Moz, donde por una parte se estudiaban correlaciones y por otra parte se hacía también una encuesta a los SEOs sobre qué factores de relevancia se pensaba que estaban aumentando en el peso del algoritmo de Google y cuáles estaban perdiendo peso a lo largo del tiempo. Otras empresas, como por ejemplo Ahrefs, también ha hecho sus propios estudios de factores de relevancia, encontrando correlaciones. En este caso, en este gráfico, vemos si había correlación entre la posición ocupada por un determinado contenido y la longitud del título respecto al ranking de Google. La evolución de esas correlaciones a lo largo del tiempo han ido dando pistas a los SEOs sobre qué factores podían estar ganando importancia dentro del algoritmo y qué factores podían estar perdiendo importancia. Uno de los últimos estudios que se publicaron sobre este estudio de factores de relevancia en Google y estudio de correlaciones se hizo por parte de la herramienta rusa SEMrush. Se presentó en SearchLog en otoño de 2017 y veis que uno de los factores principales de correlación entre sitios web muy bien posicionados era sitios web que reciben muchas visitas directas. Claro, al final tenemos que ver, ¿eso quiere decir que para posicionarse bien hay que recibir muchas visitas directas? ¿O hay que lograr que la gente pase mucho tiempo en el sitio o que vea muchas páginas por sesión o que tenga poco ratio de rebote del sitio web? Bueno, quizás lo que tiene que ver es que los sitios web que son de buena calidad, los sitios web donde la gente prefiere pasar más tiempo, que registran poco ratio de rebote y que se posicionan bien, al final son los sitios de mejor calidad. Pero desafortunadamente la correlación no implica un efecto una relación de causa-efecto. Si fuera así, alguien que viera que, por ejemplo, cuando llueve la gente tiene paraguas, podría concluir erróneamente que basta con desplegar un paraguas para que llueva. Pues no, evidentemente no hay una relación causa-efecto entre los paraguas y la lluvia.
Más bien al contrario, cuando llueve, la gente despliega los paraguas. Así que podemos establecer, tratando de estudiar la evolución del algoritmo de Google, cuando dos determinados efectos tienen lugar a la vez, por ejemplo, la longitud de un título o que la keyword aparezca en el título o aparezca en los enlaces que apuntan a un contenido y que el contenido se posiciona bien, pero no podemos concluir que una cosa sea causa de la otra. Además, la evolución de estos estudios de factores de relevancia clásicos han ido dando resultados que a lo largo del tiempo han ido evolucionando, como por ejemplo, en el Search Club del año pasado, este evento en Londres sobre SEO, Tom Capper presentó este estudio en donde decía que, por ejemplo, en el estudio de Moz de 2015 había una muy alta correlación entre la autoridad del dominio y primeros resultados en un buscador, mientras que en estudios posteriores hechos en 2017 y 2018 había encontrado Tom Capper que esa correlación había ido disminuyendo. De forma que esto le había llevado a plantearse, ¿y si hubiera ingredientes nuevos que no habíamos considerado dentro del algoritmo de Google? Y si resulta que los factores de relevancia clásicos que a veces hemos recogido de forma lúdica en esta especie de tabla periódica de factores de éxito SEO, y si esos factores hoy en día solamente sirvieran para llegar a estar entre los finalistas, pero realmente ya no sirvieran para ocupar las 5 primeras posiciones de los resultados de Google, y si Google estuviera aplicando 2 órdenes distintos para decidir esos resultados. Si estuviera aplicando los factores clásicos hasta digamos, la primera página, pero ya dentro de la primera página estuviera aplicando factores distintos para decidir qué 5 resultados ocupan los primeros 5 puestos dentro de su página. Y lo que decía Tom Capper es que quizá los factores de SEO clásicos, on-page, off-page, siguen siendo necesarios, pero ya no suficientes para estar en los primeros puestos. Sí, nos garantizan un puesto en la final, nos garantizan estar jugando con los mejores, pero no nos garantizan estar entre los últimos, entre el que va a conseguir el primer puesto. Manipulation of search results. I think it's important to talk about how search works. Right now, if you Google the word idiot, under images, a picture of Donald Trump comes up. I just did that. How would that happen? How does search work so that that would occur? We provide search today for any time you type in a keyword. We, as Google, we've gone out and crawled and stored copies of billions of web pages in our index. And we take the keyword and match it against web pages and rank them based on over 200 signals. Things like relevance, freshness, popularity, how other people are using it. And based on that, at any given time, we try to rank and find the best results for that query. And then we evaluate them with external raters to make sure that, and they evaluate it to objective guidelines. And that's how we make sure the process is working. So it's not some little man sitting behind the curtain figuring out what we're going to show the user. It's basically a compilation of what users are generating and trying to sort through that information. Last year we served over 3 trillion searches, and just as a fact, every single day, 15% of the searches Google sees, we have never seen them before. So this is working at scale. And we don't manually intervene on any particular search result. Esto es un vídeo de la comparecencia de Sundar Pichai, que es el CEO de Google, el año pasado, en otoño, en el Congreso de Estados Unidos. Le preguntaban por cómo ordena Google los resultados y cómo es posible que cuando se busca idiota aparezca una imagen de Donald Trump. Y él decía que no hay nadie interviniendo manualmente. Hace alusión a 200 factores de relevancia y hace hincapié también en algo muy interesante, y es usamos calificadores de calidad de búsqueda externos
con los que confrontamos los resultados de nuestro algoritmo. Esto es interesante porque este documento, las directrices que usan los calificadores externos de calidad, es un documento que podemos consultar y ver cómo ha evolucionado ese documento es interesante, porque según Danny Sullivan, que ahora trabaja para Google, dice, vale, el algoritmo no funciona de acuerdo a como describimos en las directrices de calificadores de calidad, pero si quieres tener una mejor idea de lo que consideramos un gran contenido, lee las directrices de los calificadores, 200 páginas que te pueden ayudar a tener un mejor contenido. Así que es evidente, pero ¿eso es todo? ¿Y si el feedback del usuario estuviera ganando todavía más peso? Entonces aquí tenemos que reflexionar sobre los puntos de contacto de Google con el usuario que Google podría estar usando como input para su algoritmo. En primer lugar tenemos Machine Learning, después tendríamos el contacto con las páginas de resultados, el propio navegador de Google Chrome, usuarios logueados en otros navegadores incluso, Search Console e incluso Analytics. Y si miramos esta definición de RankBrain, dice que sobre el tiempo Google refina los resultados basados en la interacción del usuario y el aprendizaje automático para mejorar el emparejamiento entre la intención de búsqueda de los usuarios y los resultados de búsqueda que Google devuelve. Muy interesante porque la semana pasada hubo una sesión con Gary Illyes, que es uno de los ingenieros de Google, y Gary Illyes dice que el tiempo que la gente pasa en el sitio web, el CTR, todas esas cosas de las que Rand Fishkin, el ex CEO de Moz, habla, dice que es basura inventada, que es mucho más simple de lo que la gente cree. Pero bueno, a veces Google de alguna manera no quiere que sepamos realmente lo que usa su algoritmo, por eso lo mantiene en secreto, para que no tratemos de abusar. Dentro de esta imagen vemos alguna hipótesis. Esta la arrojaba la semana pasada también Johannes, de la herramienta Sistrix, en donde decía, una de las formas que Google podría estar usando el input del usuario sin necesidad de realmente analizar lo que la gente hace en el sitio web, podría ser, hace que los calificadores de calidad de Google busquen determinadas palabras clave, esos calificadores, en base a las directrices de los calificadores, van a decir si esos resultados son buenos o son malos, y esto se usa, como todos los procesos de aprendizaje automático, como data de entrenamiento para el algoritmo. A partir de ese data de entrenamiento para el algoritmo RankBrain puede aprender para mejorar y devolver mejores resultados. También hemos visto que la semana pasada Google ha publicado las mejores prácticas en los Google UX Playbooks, las mejores prácticas de qué entiende por buen contenido, y además lo ha hecho por cada vertical. De alguna manera está extrayendo reglas generales sobre qué tipo de contenido espera encontrar por vertical en las páginas web para entender que eso es un contenido que realmente responde a la intención de búsqueda del usuario. Vemos realmente dos inputs interesantes por parte de los usuarios que Google podría estar considerando. Pero además Google podría estar viendo que para una determinada búsqueda, cuando el usuario está satisfecho con el resultado, normalmente sigue navegando en el sitio web y no va a volver a los resultados de búsqueda y no va a hacer clic en otro resultado. Con lo cual, dentro de las propias páginas de resultados, Google tiene ya un montón de información. Este usuario ha hecho clic en este resultado, se ha ido y ya no ha vuelto. Luego, quizá ese contenido ha servido bien a su intención de búsqueda. Por el contrario, si el usuario está buscando, hace clic en un resultado y al ratito, a los 10 segundos, está de vuelta y hace clic en otro resultado, probablemente esa página web no era un buen resultado para esa intención de búsqueda. Luego, probablemente, esa página va a empezar a descender. Aquí vemos una muestra en donde hemos buscado euro en google.co.uk y vemos que si buscamos en este momento euro en google.co.uk, todos los contenidos que nos devuelve Google tienen que ver con la moneda. En cambio, si ahora nos centramos en buscar solamente Reino Unido y solamente en un rango de fechas determinado, va a ser interesante y nos va a sorprender que si buscamos justo
cuando está teniendo lugar el juego de la Eurocopa, ya no aparecen solo resultados de la moneda, sino que aparecen resultados de los partidos de fútbol. Es decir, a partir de los datos de la propia búsqueda de los usuarios donde hacen clic, probablemente Google es capaz de saber que en determinada época del año, cuando se busca euro, no se está buscando un resultado que tiene que ver con la moneda, sino en realidad se está buscando datos que tienen que ver con el fútbol. Más sencillo, si buscamos gafas Mo, por ejemplo, en esta época del año, los resultados que aparecen son gafas graduadas. Si lo centramos en pleno verano, aparecen gafas de sol. No ha cambiado la keyword, pero ha cambiado la intención de búsqueda del usuario y Google es capaz de darse cuenta. Obviamente Google podría estar también rastreando en mapas de calor donde se centra la atención del usuario. Google podría estar también incluso midiendo cuánto tiempo tarda el usuario desde que Google presenta los resultados hasta que es capaz de detectar, por ejemplo, para la intención de búsqueda rebajas, estos resultados conectarían mucho más con la intención de búsqueda del usuario y a lo mejor harían que el usuario hiciera clic muy rápidamente. En cambio, si el usuario empieza a comportarse así y así o así, le está diciendo ninguno de esos contenidos está conectando rápidamente con la intención de búsqueda del usuario. Así que, como veis, Google es capaz o podría extraer mucha información de las propias páginas de resultados. Para eso, Google tendría que estar extrayendo esa información y lo tendría que estar haciendo a través de Chrome. Vemos que Chrome en realidad es el navegador que usan la mayoría de usuarios, por encima del 70% hoy en día. Y si analizamos los términos de privacidad de Chrome, nos damos cuenta de que Google está diciendo ahí que las estadísticas de uso de Chrome incluyen información sobre las páginas que visitamos y el uso que hacemos de ellas. Si usamos, por ejemplo, y como lo hacemos todos, el campo de direcciones de Google Chrome, que Google denomina Omnibox, lo que dice es que Google va a sugerir direcciones y consultas que podrían ser de nuestro interés. Estas sugerencias hacen que la navegación y la búsqueda sea más rápida y más fácil y están conectadas por defecto. Luego, si aparecemos en estas sugerencias de búsqueda, hay mucha mayor probabilidad de que el usuario termine aceptando una de esas sugerencias y haga clic. Si Google es nuestro buscador por defecto y hacemos clic en uno de esos resultados, Chrome envía esa consulta original junto con la sugerencia que hemos escogido, donde hemos hecho clic, y la posición en que apareció, la envía de vuelta a Google. La envía incluso con nuestros datos de geolocalización si tenemos activada la geolocalización en el teléfono e incluso si tenemos activada la geolocalización de alta exactitud, va a enviar los IDs de las redes Wi-Fi disponibles e incluso de las redes de telefonía, incluso a Google. Google emplea también, o Chrome emplea también lo que él llama la precarga o la carga anticipada de páginas web para dar una mejor experiencia de usuario. Por ejemplo, es capaz de, aunque nosotros no hagamos nada, hacer una predicción de qué página es más probable que consultemos a continuación para ir descargando en el navegador esa página y hacer que cuando la página realmente nosotros confirmamos que la queremos visitar y la descargamos, realmente la experiencia de usuario sea más rápida. Así que esa precarga funciona siempre que ponemos una consulta en ese campo Omnibox o empezamos a teclear una URL. También funciona cuando abrimos una ventana, una pestaña nueva, cuando abrimos una ventana nueva o cuando cuando queremos acceder a un contenido en AMP, por ejemplo, cuando estamos haciendo la búsqueda de un tema de actualidad. Esa característica está activada independientemente de la configuración de privacidad que tengamos en Google Chrome, con lo cual vemos que realmente cuando usamos el navegador, Google está el navegador está enviando un montón de información a Google. Chrome también intenta hacer sugerencias personalizadas que sean útiles. Para eso va a usar los sitios que hemos visitado de nuestra historia del navegador local e incluso cuando estamos logueados, también esas sugerencias van a estar basadas en los datos de nuestro histórico, en los datos de nuestro panel de control de Google. Datos que podemos consultar en el panel de control de Google e incluso cuando hacemos búsquedas de voz.
¿Cómo funcionan las cookies? Las búsquedas de voz, incluso cuando usamos el asistente de Google, Google Home, quedan almacenadas y quedan grabadas también en el panel de control. Obviamente todos estos datos se comunican a Google, quedan grabados y Google los puede rastrear, los puede medir. También obviamente tenemos el CTR que se registra en las propias páginas de resultados y que nosotros podemos comprobar dentro de Google Search Console. Y obviamente los datos de navegación, aunque Google siempre ha negado que use los datos de Google Analytics para retroalimentar los datos de las posiciones. Pero como vemos, Google es capaz de recoger una amplitud de datos y de indicios sobre el comportamiento del usuario. Lo haga a través de procedimientos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, lo haga a través del CTR de los resultados o lo haga a través del uso de Chrome, lo cierto es que parecería innegable que si Google es capaz de medir de una forma primaria qué contenidos sirven mejor a la intención de búsqueda del usuario, ¿por qué iba a seguir dependiendo de indicios secundarios, como por ejemplo los enlaces? ¿Por qué no iba a usar esos indicios primarios para mejorar los resultados de búsqueda? Todo apunta a que debería ser así. Y dicho esto, ¿cómo podríamos mejorar? ¿Quiere esto decir que el SEO clásico ya no sirve? Pues no, el SEO clásico todavía sirve. El SEO clásico todavía nos va a llevar a estar entre esos resultados que tenemos como los finalistas para una primera página. Pero ahí va a haber otros temas, va a haber otros datos en donde nos vamos a jugar estar entre los 5 primeros o incluso en el primer resultado posible. Primero, para tener una buena experiencia de usuario, VPO, rendimiento bruto del servidor, que el servidor descargue rápido y que descargue mejor que cualquier otro sitio web que compite conmigo. Así que descargue rápido en ordenador, que descargue rápido sobre todo en móvil, que hoy en día ya es por encima del 65% del acceso a Internet es desde móviles, y sobre todo queremos descargar más rápido no solamente respecto a nuestro historial, sino también respecto a nuestros competidores. En esta herramienta de Test My Site que podemos encontrar en Think with Google, podemos comprobar cómo de rápido descarga nuestra web con otros sitios web de nuestra propia temática, con otros sitios web que compiten con nosotros. Lo que queremos es no solamente descargar rápido, sino sobre todo descargar más rápido que nuestros competidores, ofrecer una mejor experiencia de usuario. El sitio web no solamente debe ser rápido, sino que además debe también que parecerlo. Por eso es muy importante además hacer el testing del rendimiento del servidor, no solamente con herramientas de medición bruta del tiempo total de descarga, sino con el tiempo percibido por el usuario. En este caso, herramientas como Lighthouse, en donde vamos a ir viendo el dibujado de la pantalla tras 2 segundos, tras 5 segundos, tras 10 segundos, tras 15 segundos. Eso va a hacer que realmente el usuario, si logramos dibujar todo el above default de nuestra pantalla rápido, aunque por detrás todavía esté descargando mucho contenido en la página, la percepción del usuario es que la página ha respondido muy rápidamente y probablemente el usuario va a tener menos razón para ir hacia atrás, volver a los resultados de búsqueda pensando que nuestro sitio no responde. Así que el sitio debe ser rápido y además debe parecerlo. Una vez el usuario llega al sitio web, tiene que encontrar una razón para quedarse. Tenemos que minimizar al máximo lo que se llama short click, que el usuario aterrice en el sitio web y vuelva hacia atrás, hacia los resultados. El peor indicio de mala calidad es un usuario que ha hecho clic en un resultado de Google, aterriza en la página y después hace clic hacia atrás porque esa página no respondía a su intención de búsqueda. Así que quede muy claro y muy rápido todo lo que tenemos que conecte con la motivación de compra. Rebajas, consigue tu descuento, promociones, outlet, IVA súper reducido, es decir, si la motivación de compra, como en este caso es el precio, que todas las ventajas de precio queden muy rápidamente patentes para el usuario. También como lo hace Booking, consigue un buen precio para tu estancia, habitación doble, 1 o 2 camas, alguien acaba de reservar la habitación, oye, que solamente quedan 7 y hay 20 personas mirando más este hotel en este momento, alerta de precio, este es uno de los mejores precios. Booking quizás se pasa, ¿no?
pero la verdad es que sí que consigue que el usuario realmente sienta una urgencia de completar la reserva en Booking. Igualmente en PC Componentes, tu tienda de tecnología, líder por precio, calidad y servicio. Ofertas de enero, promociones, outlet, categorías más relevantes. Destaca los productos que mayor venta tienen en cada categoría. Si tienes ofertas, ponlas en primer lugar. Si tienes promociones, si tienes outlet. Es decir, tenemos que obsesionarnos con la experiencia del usuario. Engagement, descarga rapidísima y que el usuario encuentre rápidamente aquello que conecta con su motivación de compra. Si no tienes lo que buscan, sugiere lo que más cerca puede estar de la intención de búsqueda del usuario. Si el usuario ha entrado, como hace Amazon, que prácticamente no da de baja ninguna ficha de un producto obsoleto si todavía tiene potencial de búsqueda, lo mantiene durante mucho tiempo, aunque ya esté descatalogado, o bien para que se pueda comprar de segunda mano, o bien para sugerir el modelo más nuevo, el modelo sustitutivo de esa referencia anterior. Si no tienen lo que buscan, sugiere, intenta por todos los medios que el usuario siga navegando hacia adelante. Intenta minimizar las oportunidades para que el usuario vuelva atrás hacia los resultados de búsqueda. Aporta valor antes, durante y después de la compra, es decir, trata de crear fidelidad a la marca, que después te busquen con branded SEO, la búsqueda asociada a mi marca. Leroy Merlin no solamente despacha productos, sino que tiene ideas, consejos, tutoriales, guías, cómo elegirlos, cómo se montan, cómo se instalan, cómo se arreglan. Con eso da, digamos, un servicio añadido a sus usuarios. Tiene incluso un foro donde los usuarios se prestan ayuda unos a otros a la hora de recomendarse productos, soluciones, etc. Orienta tus titles y descripciones a la motivación de compra, oriéntalos al clic. Trata de conectar cuanto antes con la motivación de compra. Rebajas Pura López. El primer resultado es el sitio web oficial, pero no conecta con el usuario. Tienda de zapatos online, Pura López. En cambio, el segundo sí que conecta. Rebajas. Envío y devolución gratis. La mejor moda en rebajas, a precios de escándalo. Esto conecta claramente con la intención de búsqueda. El usuario estaba buscando rebajas. Y cuando el usuario haga clic en el resultado, que encuentre claramente aquello que conecta con su intención de compra. Envío y devoluciones gratuitos, derecho de devolución de 100 días, ofertas, outlet, rebajas, etc. Implementa marcado de datos estructurados si hay valoraciones que aparezcan en los propios resultados para que el usuario tenga mayor opción de hacer clic. El CTR creemos que es crucial, el que el usuario no tarde tiempo en detectar aquello que conecta con su motivación de compra, haga clic y haga clic en nuestro resultado. Eso va a impulsar nuestro resultado hacia arriba. Y si conseguimos un resultado destacado, si nos convertimos en el mejor resultado posible, ahí nuestro CTR se va auténticamente a disparar. En un CTR promedio con una posición media 2 del 27%, cuando nos convertimos en el resultado destacado saltamos al 80%. El 80% de la gente que hace la búsqueda va a aterrizar en nuestro sitio. Eso es una barbaridad de tráfico. Minimizar errores de servidor, que no haya problemas en el servidor. Así que vamos a controlarlos desde Search Console. Y cuando haya problemas, incluso cuando haya problemas orientados al engagement, habrá página 404 más cookie que la de Pixar. Bueno, no llores, es solo un error. Lo que estás buscando quizás lo hemos puesto en un sitio mal en nuestra memoria de largo plazo, pero no llores y sigue navegando, ¿no? Así que todo eso es lo que podemos hacer. Por recapitular, orientemos nuestros resultados al clic. Tenemos que obsesionarnos con la experiencia del usuario, rendimiento del servidor y experiencia de usuario. Hay que minimizar los clics cortos. Engagement y branding se van a convertir en tráfico directo y en branded SEO. Eso es un indicio de calidad y de experiencia de usuario para Google. Confronta tu contenido con las Google UX Playbooks que se acaban de publicar y obsesiónate con la satisfacción del usuario. Así que justo lo que nos venía diciendo Google desde hace muchos años. Obsesión con experiencia de usuario y así vamos a complementar
los factores de SEO clásicos. Eso es lo que nos va a hacer saltar a las 5 primeras posiciones. Así que, bueno, como veis, un poco una visión en donde realmente es una elucubración. El algoritmo de Google sigue siendo secreto, pero es el esfuerzo de los SEOs de tratar de penetrar en qué puede haber ahí dentro que tiene que ver con la experiencia de usuario. Así que estoy abierto a vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Cuando queráis, pues podéis hacer preguntas. Hola Fernando, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, mi pregunta es acerca del tema del VPO, de la optimización de los sitios web. Estuve peleándome bastante en el trabajo de fin de máster para optimizar el WordPress por el tema del tiempo de carga. Entonces, ¿qué tiempo consideras tú que debería tener una página web para cargar relativamente bien, que sean 2 segundos, y si nos debemos obsesionar un poquito con el tema de optimizar tanto las páginas, teniendo en cuenta que el propio pixel de Facebook, el pixel de Google Analytics y demás nos van a ir cargando las propias páginas, ¿no? ¿Dónde encontrarías el equilibrio? ¿2 segundos? ¿3 segundos? No, yo trataría de apuntar al medio segundo, ¿eh? Medio. Lo máximo posible. Depende del servidor, depende de cuál es tu público. Google no va a aplicar las mismas exigencias de calidad a un sitio web y a otros. Por ejemplo, si estás compitiendo en medios, tiene que convertirse en una obsesión. Tienes que descargar súper rápido. En medios, de hecho, si no estás en AMP, básicamente no estarías. Así que realmente es una obsesión tratar de apurar al último milisegundo en la descarga, optimización de imágenes, paralización de descarga, HTTP2, etcétera, etcétera, y AMP para acelerar al máximo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra web, que es un WordPress, ¿vale? Es un WordPress normal y corriente, no tiene nada exótico, pero sí hemos implementado AMP y vemos que AMP es la versión que Google rastrea con mayor frecuencia y la que posiciona mejor. Luego hemos ido por esa vía y vemos que es la que a Google está prefiriendo. Muy bien, muchas gracias. Yo me pondría, si entráis en Think with Google o entráis en Page Speed Insights, vais a ver que os va a recomendar que estéis por debajo de los 500 milisegundos. Yo me pondría como objetivo para una web más o menos normal, está entre los 500 y 1 segundo. Pero, es decir, los 2 segundos de hace 3 o 4 años, hoy en día con los teléfonos móviles los abandonaría. Ten en cuenta que en una conexión desde teléfono móvil suele tardar la página entre 10 y 20 veces lo que tarda en un ordenador de sobremesa. No solamente por el ancho de banda, sino por la propia potencia del procesador del teléfono móvil. Claro, si partimos de 500 milisegundos multiplicado por 10, tendríamos 5 segundos. Estaría dentro de lo que a lo mejor un usuario puede esperar. Pero si partes de 2 segundos y multiplicas por 10 o por 20, tendrías 40 segundos, 20 segundos. El usuario lo has perdido seguro. Perfecto, gracias. De nada. Fernando, yo quería comentar una experiencia que he tenido con mis alumnos. Hay una cosa que no acabo de entender, que es que dimos de alta unas páginas con WordPress y al cabo de 3 o 4 días estaban indexadas en Google sin Webmaster Tools, sin ningún enlace entrante, sin nada de nada. De entrada, eso es coherente con lo que clásicamente se ha dicho, ¿no? ¿Cómo sabe Google que esas páginas con un nombre de dominio nuevo, con un WordPress nuevo, que estaban hospedadas en Don Dominio, cómo las descubrió? Igual se compartió por algún Gmail. Oh. Porque Gmail en principio está... Ten en cuenta que Gmail es uno de los espacios de Google donde presenta anuncios. Entonces, Google rastrea el Gmail para detectar qué es lo que hay ahí en el mensaje y puede poner anuncios contextuales con ese contenido. Si hemos compartido un enlace en el Gmail, yo creo que sería suficiente para que Google hubiera encontrado esa dirección. Algunas instalaciones de WordPress también pueden instalar, hay un plugin que es el Ping-O-Matic, que lanza un ping cada vez que creamos un post nuevo o una página nueva.
sea que en el momento de crear la página nueva, automáticamente se lanza un ping a Google. Pero esto es un clásico, es decir, uno de los errores comunes en el desarrollo de un sitio web nuevo es que se desarrolle sin ninguna protección, es decir, sin un VPN, sin una autenticación por IP o sin un usuario y palabra clave, pensando que como no hay ningún enlace, Google no lo va a rastrear y por H o por B, Google termina encontrando un enlace en algún sitio y termina rastreándolo. Pero yo sospecho que simplemente con que se compartieran en algún Gmail, en algún Google Docs, en algún sitio, Google ya lo ve. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que enlaces que no están formateados como enlaces, porque no son enlaces de verdad, que hemos puesto como patrón de cómo debería ser la forma de un enlace dentro de una presentación del tipo www.midominio.extensión/directorio/palabra-clave.html, ¿vale? Un ejemplo de eso lo hemos puesto en una presentación, aparece simplemente en la presentación como texto, no es un enlace en la presentación, y entonces lo hemos subido a la presentación a SlideShare. SlideShare hace la extracción de texto que hace SlideShare de las presentaciones, en donde después lo pega abajo. Basta con que el texto tenga la forma HTTP : para que para Google ya sea un enlace que trate de seguirlo. Entonces nos dice que tenemos un enlace que está roto, porque cuando esa presentación la hemos incrustado en nuestra web, hemos copiado ese texto y lo hemos pegado en nuestra web, nos dice, tenéis un enlace roto. Hemos mirado el enlace y digo, no es un enlace, es simplemente una línea de texto que pone HTTP : pero no es un enlace realmente. Pero simplemente por tener la sintaxis, Google ha tratado de seguirlo como si fuera un enlace real. Venga, más preguntas. Seguiría preguntando yo, pero a ver, más preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Augusto por acá. Hola, Augusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Con respecto al Medic Update, ¿has encontrado o has visto algunos indicadores de recuperación en todo caso? Ya, porque si bien es cierto, el énfasis en branding ha venido desarrollándose por mucho tiempo, ¿no? Y si tú analizas la Quality Guidelines para Raters, te vas a dar cuenta que son parámetros muy establecidos que un poco se indican, ¿no?, que la creación y el desarrollo de contenido hacia lo que es fortalecimiento de marca. Entonces, para eso necesitas un budget, necesitas un presupuesto más amplio, tienes que pensar en hacer recompra de tu marca en los avisos, ¿no?, a través de SERP, y lo único que concluye es que en realidad estás empujando ya la página de resultados para marcas grandes, para aquellos que pueden invertir no solamente en SEO, sino también en SEM y otros factores, y el proceso de recuperación que Google te plantea, como desarrollar buen contenido y todo lo demás, simplemente queda pues relevado a un segundo factor. ¿Cuál es tu perspectiva en eso desde el punto de vista del Medic Update? Mira, del Medic Update hemos visto casos donde el primer Medic Update, el de principios de agosto, tuvo un impacto negativo alto, y casos donde el segundo siguió teniendo un impacto negativo todavía mayor, y hay sitios que han perdido 150, tengo yo uno en la cabeza ahora mismo, que ha perdido 150 puntos de visibilidad. Era un sitio web, las 5 dietas para perder 10 kilos en un mes, cosas de ese tipo, ¿vale? Sitio web construido de esa manera, las 10 mejores dietas de no sé qué. No hay nada que se pueda hacer con esos sitios, ni por compra de marca, ni construcción de marca, ni de nada. Simplemente eran contenidos, en el Quality Rater lo llaman Your Money, Your Life, ¿sabéis? Sitios, y por eso se le puso el nombre Medic, sitios que no estaban avalados por ningún profesional, no había ninguna autoría que avalara ese contenido, y el sitio directamente no tenía la credibilidad como para rankear y se cayó. En cambio, tenemos clientes, me estoy pensando en una pequeña clínica de psicología en Madrid, donde los posts que se publican están escritos por psicólogos que en su página de biografía de su web aparece su número de colegiado, aparece los congresos donde han contribuido con contenido, etcétera, y esa web, cada Medic Update ha ido hacia arriba, no le ha afectado en absoluto. Luego, el Medic Update ha afectado en aquellos contenidos que no tenían realmente, que no estaban alojados en un sitio de calidad o de autoridad.
Así que si alguien quiere recuperarse del Medic Update, quizá no tanto para impulsar el contenido de marca, porque si el contenido no tiene buena calidad, caería igualmente, y hemos visto marcas que han caído igualmente. Yo trataría de hacer una búsqueda en lo que se llama The Trust Project, ¿vale? El proyecto de autoridad que se está aplicando ahora en los sitios web de medios. The Trust Project es un sitio web, es una iniciativa para luchar contra las fake news y está apadrinada por el Markula Center of Applied Ethics de la Universidad de Santa Clara, si no recuerdo mal. El Trust Project, en España, por ejemplo, solamente están los diarios El País y El Mundo dentro de ese proyecto, pero lo que hace es que dice cómo tienen que estar firmadas las noticias y cómo se tiene que adherir el medio a cierto tipo de comportamiento para realmente que ese contenido esté contrastado como un contenido de calidad y de autoridad. Así que yo me centraría, es decir, no vamos a estar dentro de Trust Project, pero si ahí, junto con Google, se están estableciendo unos criterios de calidad, al igual que tenemos el Quality Raters Guidelines, yo me fijaría en qué criterios de calidad se están estableciendo en el Trust Project y trataría de aplicarlos en nuestra web, haciendo que los contenidos realmente estén respaldados o por una marca o por una autoría, digamos, de autoridad. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Pues vamos a ir cerrando el webinar. Fernando, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, Cristóforo. Encantado y un año más de participar. Espero que les haya resultado interesante a los asistentes. Muy bien. Pues nada, nos seguimos viendo en el aula virtual, un pequeño resumen y, en fin, ahí estamos. Venga, adiós a todos. Adiós, gracias.